Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por querer acompañarnos en estos minutos en los que vamos a tratar un tema de bastante actualidad que con toda seguridad puede aportarnos algunos elementos en los intereses que tengamos cada uno de nosotros con relación a la consultoría empresarial. El título de esta conferencia, como ven, es Consultores para el siglo XXI. Y para ponernos en contexto, quiero que nos vamos por allá a el año de 1870, cuando un señor fabricante de zapatos en Estados Unidos, llamado Charles Sampson, le dio por aplicar unos procedimientos, unos correctivos en los procesos de producción de su fábrica de calzados con muy buenos resultados. Y sus colegas veían que el tema funcionaba y un año después un colega suyo, dueño de una lavandería, lo ha invitado para que implemente esos mismos procedimientos en su lavandería con muy buenos éxitos. Entonces, en el año de 1870 empieza esto que hoy vamos a tratar. Ahí nació el primer consultor empresarial de la historia, don Charles Sampson, fabricante de calzado en Estados Unidos. En el año de 1914, un señor de Chicago llamado Edwin Bush fue la primera persona que se atrevió a hacer acompañamiento a las empresas en el tema de gestión comercial. Y en 1920, una señora llamada Mary Parker Follett introdujo el tema de la consultoría en recursos humanos como hoy conocemos. De esa época para acá, la actividad de la consultoría empresarial ha crecido de una manera exponencial. Siempre se había tomado como una actividad que ejercían profesionales independientes, pero en la medida en que iba avanzando, en la medida en que iba teniendo eco al interior de las organizaciones, entonces se fueron construyendo verdaderos equipos a nivel empresarial que han dado como resultado esa cantidad y muchísima más de consultoras a nivel nacional, internacional, unipersonales y muy grandes que hoy por hoy están en muchos países, grandes consultoras que tienen presencia en 20, 30, 70 países, como muy conocidas como la Pricewaterhouse, como Manpower, Adecco y muchas otras interesantes y grandes consultoras del mundo. Esto entonces ha permitido que mucha gente a través de la historia haya podido dedicarse de una manera profesional a acompañar procesos, identificación de problemas, construcción de soluciones al interior de las organizaciones. Y entonces también ha dado pie a que se vayan identificando o se vayan construyendo definiciones de lo que es la consultoría empresarial, que no es otra cosa que un servicio que se hace generalmente externo, que es prestado por personas con conocimientos específicos en determinados temas para ayudar a las organizaciones a resolver problemas. Pero el tema de la consultoría empresarial tiene hoy por hoy tres aspectos bien marcados que marcan, perdonando la redundancia, la diferencia entre lo que es un consultor que esté adecuado a los tiempos modernos de los consultores tradicionales. Lo primero es que un consultor empresarial capacitado, adaptado a los entornos actuales, tiene la capacidad de leer entornos, tiene la capacidad de identificar en los entornos en los que interactúa posibilidades de mejora de situaciones que puedan ser conflictivas para el desarrollo y el progreso de las organizaciones. Otro de los temas es que es capaz de traducir requerimientos a través de una conversación, a través de un planteamiento de un empresario o de un directivo de una organización, traduce esos planteamientos o esas quejas en requerimientos y es capaz, a partir de recopilar esa información, de proponer soluciones
pertinentes, adecuadas y oportunas que puedan solucionar los problemas de las empresas. Hay una definición de 1985 que se acerca a lo que hoy es la consultoría empresarial y dice que es un proceso colaborativo. Esta palabra ingresó hace muy poquito en el concepto, en la definición del consultor empresarial. Es colaborativo, de solución de problemas en el cual dos o más personas, y fíjense ustedes que habla del consultor, el consultante, comprometen sus esfuerzos en beneficiar a otras personas de las organizaciones con respecto de las cuales tienen alguna responsabilidad. El tema o ese término de colaborativo es muy importante y lo vamos a ir viendo en el desarrollo de la charla porque marca un hito en lo que es el consultor del siglo XXI. Tiene unas características muy específicas que hacen que la actividad de la consultoría empresarial se diferencie de otro tipo de acompañamientos en las organizaciones. Sin embargo, es muy importante pensar y tener claro que el consultor empresarial no es un vendedor de cielos. Y muchas veces nos equivocamos en eso. Cuando un consultor empresarial le ofrece la solución de todos los problemas a una organización, ahí empezó a cavar la fosa de esa consultoría. Y fíjense ustedes, los que son consultores, que en estos lados del mundo pasa mucho que nos contratan con toda la ilusión de que vamos a ayudar a resolver un problema. Y el empresario dice, este sí entiende perfectamente mi organización. Y el empresario dice, aquí voy a encontrar la solución a los problemas que yo he planteado, que me impiden que mi organización crezca. Y no sé si les ha pasado a mí muchas veces que a los 3 o 4 meses de estar interactuando con la empresa, ese empresario se aburre de nosotros. Ya no nos entrega la información que nos entregaba con la fluidez del principio. Porque el empresario se llena de ansiedad y está creyendo que nosotros, cuando le hacemos la presentación y le prometemos que le vamos a resolver todos los problemas, él está esperando que en 15 días esté resuelto todo. Y ahí empieza, como decía, a cavar la fosa ese consultor. Entonces, es un servicio independiente, es consultivo, es una interacción de colaboración y de co-creación de soluciones con los empresarios, pero en ningún momento es una solución milagrosa. En los últimos 20, 30 años, esta actividad, que como les decía empezó por allá en 1870, ha venido creciendo de una manera exponencial, no solo en el número y la calidad y el tamaño de las empresas consultoras, no solo en el número y la calidad de los consultores unipersonales, sino también en las características en las que hoy por hoy se viene presentando o prestando el servicio de la consultoría empresarial. Fíjense ustedes, por ejemplo, que empezamos hablando de tiempos y movimientos, empezamos hablando de consultoría en gestión comercial, de recursos humanos, y hoy por hoy el abanico de la consultoría empresarial se ha ampliado muchísimo al campo del marketing, al campo de la gestión de personas, del tema comercial, de las finanzas, de la contabilidad, de la parte jurídica, todo ese tipo de cosas. De manera que se ha ampliado ese abanico para bien de los que trabajamos en este tema. Los consultores también se han vuelto dinámicos y han querido entender que esta es su manera de vivir y se han comprometido con esto como una manera de entregar su conocimiento e incidir e impactar positivamente en las sociedades en que se mueven. Los métodos de prestación del servicio han venido cambiando y han sido modificados por la incorporación de la tecnología. Las grandes consultoras mundiales se han internacionalizado y han entrado a países menos desarrollados, instalándose con oficinas propias para prestar esos servicios. Y eso hace que hoy por hoy, esto que hasta ahora en muchos países del mundo se conoce como una actividad, se entienda como un producto. Ya no es el consejero, ya no es el amigo que escuchó el problema del empresario que se está quebrando y le da su concepto y sale, se va sin comprometerse con nada. Hoy por hoy la consultoría empresarial implica entregables.
implica herramientas, implica metodologías que queden en la organización, que puedan ser susceptibles de trascender, de replicar, de adaptar y de crecer en la medida en que crece la organización o evoluciona la misma. Y fíjense ustedes que las organizaciones también, los contratantes de los consultores empresariales han evolucionado más o a la par de los consultores empresariales. Ya no es el tipo elegante, bien vestido, bien hablado, que va y le dice al empresario empírico: yo te voy a ayudar a solucionar un problema. Hoy, al otro lado del escritorio, nos vamos a encontrar gente más o tan preparada como los consultores, gente con todo el mundo en la cabeza, gente que ha tenido la oportunidad de comparar su negocio o su industria en otros entornos, gente que se ha preparado, gente que es igualmente entonces demandante, exigente y que quiere participar del proceso de transformación que está contratando en su empresa. De manera que este es el panorama que hoy tenemos en el mundo de la consultoría empresarial. Con esto es con lo que nos encontramos y a esto es a lo que tenemos que nosotros enfrentar como consultores empresariales, los que ya están trabajando en esto y los que quieren decidirse en el resto de su vida a trabajar con ese tema. Quiere decir entonces que más allá de la vocación, del deseo, de la necesidad, de un cúmulo de conocimientos o de aptitudes que tenga una persona para ser consultor empresarial, tiene que tener una bolsa muy cargada de atributos personales y de capacidades intelectuales que le permitan subsistir, sobrevivir y triunfar en ese entorno que hemos dibujado. Todas esas características es necesaria que un consultor empresarial de hoy día tenga incorporado en su comportamiento, en su conocimiento, la capacidad de leer entornos, la capacidad de construir equipos de alto desempeño para hacer co-creación de soluciones con los empresarios, la tolerancia y dos temas muy importantes que no aparecen ahí que tienen que ver con el entendimiento de la multiculturalidad y la aceptación de la diversidad. Ahora vamos a ver eso, que es bien importante en incorporar, tener en cuenta, ir adaptando dentro del comportamiento y los conocimientos de los consultores empresariales. Entonces, vimos ese panorama, vimos las características o los atributos personales y de conocimientos que debe tener un consultor empresarial. Si todavía estamos pensando en ser un consultor, si todavía creemos que siendo consultores tenemos oportunidades en el medio para ser exitosos, pensemos muy claramente esto. Hoy por hoy, el consultor empresarial no es esa persona que perdió el puesto, no es esa persona que lo echaron, no es esa persona que se aburrió y que va a hacer unos, ¿cómo le dicen aquí? ¿Cómo? Cachuelos, mientras le resulta algo otra cosa. Mientras llega el amigo y se acuerda de él, mientras alguien lo recomienda bien en una organización y entonces se dedicó a ser consultor empresarial, desmedrando la categoría, la seriedad y la importancia que tiene esto. Ser consultor empresarial es una decisión de vida, tal y como yo decido ser un arquitecto, un abogado, un médico. Esto es una profesión que hoy por hoy en el mundo entero está facturando alrededor de 8.000 millones de dólares en el mundo. De tal manera que hay que tomarlo con toda la seriedad. Y si yo me voy a dedicar a esto, hay caminos para ser buenos consultores, para triunfar en el entorno que se nos presenta. Debemos reflexionar muy claramente sobre cuál es el objetivo, cuál es el rol que nosotros vamos a ejercer con la consultoría empresarial y hacer una validación clara, sincera de nuestras capacidades, de nuestras características para poder estar metidos, incursionar con éxito en el mundo de la consultoría empresarial. Evaluar esas competencias para saber qué gaps tenemos, en qué somos fuertes, tener identidad y partir de 4 visiones muy importantes que nos permitan tener una satisfacción personal, porque somos incidentes, porque ayudamos, porque nos sentimos bien y porque tenemos éxito profesional. Esas 4 visiones que propone el mundo actual son:
Una visión panorámica del entorno. Nosotros hoy no podemos decir: yo vivo en el Perú y aquí estoy bien y me importa un pepino el resto del mundo. Tenemos que tener una visión panorámica del entorno. ¿En qué planeta vivimos? ¿Cuáles son las tendencias? ¿Cuáles son los movimientos? ¿Qué pasa en el mundo? Independiente de si tiene que ver con mi negocio o no, que pueda afectar el entorno que efectivamente va a afectar mi negocio. Después tenemos una segunda visión que tiene que ver con un conocimiento claro del negocio. ¿En qué negocio estoy metido yo? ¿Cómo me debo preparar para ser exitoso en este negocio? ¿Con quién me voy a encontrar en este negocio? Una tercera visión tiene que ver con una visión acabada de la empresa que yo voy a asesorar. Muchas veces los consultores nos pasa muchísimo. La primera entrevista con un empresario que nos ha llamado interesado en nuestros servicios es preguntarle cuánto hace que existe la empresa, quiénes son los socios, qué vende, dónde interactúan y todo este tipo de cosas. Nosotros debiéramos llegar a decirle qué sabemos de su empresa y cómo podemos en esa primera entrevista solucionar problemas que pueda tener, que hemos leído en el entorno antes de reunirnos con él. Y la cuarta visión, mis queridos amigos, importantísima, más importante que las tres anteriores, es la visión consciente y definida de mí. Porque yo no puedo ir a decir mentiras, porque yo no puedo ir a ofrecer cosas que no soy capaz de alcanzar, porque yo no puedo llegar a vacilar en una organización cuando he prometido acompañarlos en la solución de problemas. De manera que, si queremos ser consultores e interactuar en este mundo que hoy nos desafía, tenemos que pensar muy bien eso. Y con toda seguridad, si somos conscientes de esta primera reflexión, vamos a poder abordar un camino interesante en el mundo de la consultoría. ¿Qué dice la consultoría hoy por hoy? La tendencia es a la especialización, la consultoría empresarial. Todos los días encontramos consultores y empresas más comprometidos con un área de conocimiento que pueda resolver específicamente problemas puntuales de las organizaciones. Y si eso es así, el consultor empresarial tiene que buscar especializarse, convertirse en un experto para ofrecer soluciones pertinentes y oportunas relacionadas con eso. La consultoría empresarial entonces nos ofrece o nos propone nuevos retos en entornos absolutamente cambiantes, dinámicos, agresivos, competidos, que no son malos, pero son un acicate para que nosotros estemos al día con eso. Y en ese sentido, se han identificado una serie de retos y de tendencias que podrían darle a usted la clave de cómo convertirse en un consultor exitoso en el medio en el que nos movemos. Hemos identificado, por razones de tiempo, 6 retos, 6 tendencias muy claras que son las más comunes y voy a compartirlas. La primera tiene que ver con la concentración. Hace algunos años hemos venido hablando de la aldea global. Y entonces decimos que la aldea global es este mundo que ya borró las fronteras, en el que podemos comunicarnos con un clic con el resto del mundo y conocemos perfectamente qué pasa al otro lado del mundo. Pero esa aldea global ha posibilitado que las grandes organizaciones entonces busquen otros mercados en los que puedan ser exitosos. Y hay 2 maneras típicas en las que las grandes organizaciones van a nuevos entornos. Una, conocen un mercado, ven las posibilidades de éxito que tienen, identifican a las empresas locales que hacen cosas parecidas y compran una de ellas o todas si pueden. Van interactuando en ese entorno y al cabo de unos años entonces instalan su marca. La segunda es menos común, pero es la segunda que más frecuente, y es van a un país y de frente instalan su marca y ahí entonces hacen una concentración porque
compran las empresas pequeñas que les puedan competir. ¿Qué pasa ahí? Ese es un reto que se le presenta a los consultores empresariales. Se limita el escenario, se restringe el espacio para ofrecer nuestros servicios de consultoría empresarial. Pero esta debilidad, esta contra que vemos aquí, nos ofrece una gran posibilidad. Las grandes empresas del mundo están concentrándose en su core business. Están poniendo todos sus recursos en su negocio específico y están externalizando procesos complementarios y accesorios que nos da una gran oportunidad para fortalecer nuestra idea de ser consultores empresariales. Después viene dos elementos que son complementarios, que es la integración y la integralidad. Fíjense ustedes, si son consultores empresariales o si son empresarios, que esto es algo que se ha venido dando muy marcadamente en los últimos años. Cuando una gran empresa contrata a una gran consultora para que le haga un proceso de transformación o de acompañamiento, generalmente, si eso es exitoso, le pide otro proceso, le pide que lo acompañe en otro tema, le pide que le ayude a identificar otro problema, a construir una solución o a desarrollar un proyecto. Entonces se va generando una relación entre el cliente grande y la consultora grande que hace que esa consultora se convierta en el que le habla al oído al empresario. Eso se llama integración. Pero también se da por el lado de los consultores unipersonales. En una pequeña empresa, un consultor empresarial va, resuelve un problema, se gana la confianza del empresario, le sigue generando información todos los días, le entrega más posibilidades de aplicar sus conocimientos en la organización y ahí se genera una cosa que en el mundo empresarial se llama relaciones de intimidad. Hoy por hoy, eso es marcado en el mundo de la consultoría empresarial. Grandes consultoras, proveedoras únicas de grandes empresas, consultores unipersonales que resuelven problemas, no necesariamente él solo, sino que se acompañan de consultores asistentes con mucho éxito. Y entonces eso obliga a lo que decimos, la integralidad. Yo me voy a hacer acompañar de gente experta en otros temas. Las empresas grandes nos ofrecen una oportunidad de contratar expertos que estamos por la calle, que podemos trabajar en una consultora y ahí hay una oportunidad para los consultores del siglo XXI. Viene después un tema y tiene que ver con la tecnología. Todo hoy por hoy es inherente a la tecnología. Un proceso de consultoría que pretenda tener cobertura, llegar a otros entornos, a más gente, posibilitar herramientas de seguimiento, de innovación, de creatividad, está asociado con la tecnología. Un consultor del siglo XXI es inconcebible que no tenga incorporada tecnología. Y finalmente, que es importantísimo, lo hablábamos ahora, la globalización. En todas partes del mundo, aquí en Lima lo vivimos, ustedes pasan por cualquier parte, en el centro, por el Parque Miraflores, y pueden perfectamente en cuestión de media hora identificar 5, 10, 15, 20 personas que no son del Perú. Y no necesariamente son turistas. Hay una gran cantidad de extranjeros asentados como yo aquí. Yo ya soy cevichero, llevo más de 7 años en el Perú. Asentados en el Perú. Y entonces cuando yo soy consultor empresarial, yo no puedo decir, aunque sea totalmente cierto, es que el pisco es peruano y entonces cerrar la oportunidad de una interrelación con otro. Yo tengo que empezar a gestionar la diversidad y la multiculturalidad, porque eso también puede cavar la fosa del consultor empresarial. El consultor empresarial tiene que tener una mente absolutamente abierta, interactiva, diversa, para entender culturas, para encontrarse con gente que piensa diferente, que tiene hábitos diferentes, que tiene religiones diferentes, que tiene inclinaciones políticas diferentes, que viene de entornos diferentes al de nosotros. Y en la medida en que seamos capaces de ser multiculturales y en la medida en que seamos capaces de gestionar esa diversidad, nos vamos a destacar. Vamos a estar por encima, vamos a tener un plus que hace que ese empresario no nos deje salir de adentro y garantice con nosotros
una relación de intimidad. ¿Cuál es entonces la forma más eficaz que hemos identificado para perfeccionar un consultor y convertirlo en exitoso? Hay varios caminos, pero yo les voy a proponer 3 escenarios que deben confluir y deben interactuar si usted quiere ser un empresario, un consultor empresarial exitoso. Uno tiene que ver con la experiencia. La experiencia es la base fundamental del conocimiento. Y todos nosotros conocemos a alguien que sabe de todo, que es absolutamente trome, que se ha pasado la vida en un aula, en una biblioteca, en la internet, y no es capaz de resolver un problema en su casa. Entonces, la experiencia, el foguearse, un amigo mío consultor decía que la clave que él había descubierto para ser exitoso era tener un buen par de zapatillas. Caminar por todas partes, conocer los entornos, ver las diferentes alternativas de desarrollo social y empresarial en el que se mueve para poder tener experiencias claras que pueda incorporar en la organización. Las vivencias relacionadas con lo que yo me voy a comprometer es importantísimo. Ya me están echando 5 minuticos, voy a resumir esto. La segunda es la formación. En esto no tenemos que profundizar mucho, hay que actualizarse, hay que incorporar conceptos, pero esos conceptos no dejarlos en el concepto, sino traerlos al contexto. Es cómo aplico un conocimiento en el entorno en el que yo me muevo. Finalmente, la certificación. Miren, aquí hay algún extranjero. ¡Qué bien! No estoy solo, no me van a linchar. Miren, en el mundo, este tema de la consultoría empresarial se ha desarrollado y se le ha puesto muchísimo cuidado. En el Perú, de hace unos 5 años para acá, hay una buena invasión de consultores buenos, internacionales, certificados, que estoy seguro, me ha pasado muchas veces, van a una oferta a una empresa que tiene 3 o 4 alternativas y se decantan por el que está certificado. Y eso nos está quitando espacio a los peruanos. Esto es importantísimo. ¿Queremos ser consultores del siglo XXI? Adaptémonos. Tenemos que andar al ritmo del mundo. En el mundo hay una gran cantidad de organizaciones que se dedican a certificar competencias de consultores. En Estados Unidos, en Canadá, hay institutos internacionales de consultoría empresarial en muchos países. En Latinoamérica, solo hay 2 países que certifican las competencias de consultores empresariales. Uno está en México. Antes en España esto es absolutamente normado. Es una profesión exitosa con mucha gente, donde hay oferta de capacitación en institutos, en universidades. Hoy en el Perú, yo creo que la estadística nos dice que la mayor cantidad de consultores certificados que hay en este momento son españoles y son muy buenos. Y ojalá vengan más para que nos enseñen. Pero tenemos que despertarnos porque estamos perdiendo oportunidades cuando no somos certificados, aún teniendo la misma capacidad que ellos. En México, les decía, el Sistema Nacional de Acreditación de Consultores norma, define los perfiles y a través de un organismo que se llama CONOCER, que es el Consejo Nacional de Normalización y Certificación, certifican consultores de muy alto nivel que se pasean por el mundo con credenciales que les permiten acceder a grandes organizaciones. En Colombia es el segundo país de esos 2 únicos en Latinoamérica donde hay
certificación de consultores empresariales a través del Instituto Colombiano de Consultores, que norma, que perfila, y hay un tema bien interesante allá, es que se ha abierto totalmente la posibilidad de formación y de certificación. Lo hacen las cámaras de comercio, lo hacen los gremios, lo hace el Servicio Nacional de Aprendizaje, lo hacen universidades como la Pontificia Bolivariana. Y en el Perú tenemos en el Ministerio de Trabajo un área que se encarga de la normalización, la evaluación y la certificación de competencias, pero todavía no está el de consultores empresariales. ¿Qué amenaza tenemos ahí? Podemos perder espacio para ejercer nuestra profesión. ¿Qué oportunidad tenemos ahí? Nosotros, los consultores empresariales, perfectamente podemos empezar un movimiento que haga que en el Ministerio de Trabajo se normalice esta profesión o esta actividad de la consultoría empresarial para poder tener certificaciones que nos avalen y que nos permitan entregar todo el conocimiento que tenemos a las organizaciones. Vemos pues muy brevemente que estamos en un entorno complicado, competido, difícil, pero es una gran oportunidad porque la industria de la consultoría empresarial todos los días crece más, todos los días tiene más oportunidades, todos los días está necesitando más gente especializada como ustedes si empezamos a entender que tenemos que actuar en un mundo que hoy demanda profesionales certificados. Jorge en la presentación les decía que yo trabajo con GestorNet, que es una red transnacional de consultores empresariales y sociales. Nosotros en este momento ofrecemos un par de programas, es un diplomado ejecutivo en formación y certificación de consultores empresariales con una malla elevada a norma, o sea, no es que entregamos una capacitación, sino que nos basamos en las normas internacionales de consultoría empresarial para certificar competencias. Y tenemos un programa especializado en consultores internos que finalmente son los que van a ganar toda esa experiencia dentro de la organización, pueden trabajar en procesos transversales con un carácter y con un rol de consultores para que más adelante puedan interactuar tranquilamente como personas independientes. Estamos en el stand 57, Jesse y Jorge Lamas con mucho gusto les pueden dar información. Y si ustedes quieren, les interesa que esta charla de consultores internos en las organizaciones creen que en sus organizaciones puede ser interesante, se comunican con ellos con mucho gusto, sin ningún costo, vamos hasta sus empresas y les dictamos esta conferencia. Muchísimas gracias, que estén muy bien, hasta luego. Hasta luego.